Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez, les acompaño como siempre lunes a viernes desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. Durante este momento, en la próxima hora, tenemos una noticia especial de Colombia, es decir, un tema, un país, tres aristas, que las definimos de inmediato con ustedes a través de titulares para el análisis respectivo. La primera de ellas: la extrema derecha aumenta su presencia en el Congreso colombiano. El senador Uribe, que como presidente llevó la guerra interna a su máxima expresión, obtuvo la mayor votación para el Senado. Iván Duque, su ficha en las primarias, será el candidato a la presidencia del país. ¿Se trata esta situación de un fenómeno electoral o la expresión de una sociedad? Vamos a ver. Segundo tema que es noticia, segunda arista, la izquierda que llega al Congreso como minoría, pero con posibilidad de hacer alianzas. En las primarias, Gustavo Petro y su Colombia Humana obtienen un resultado que lo posiciona como favorito de cara a las presidenciales de mayo próximo. Y tercera arista, con el tema Colombia, profundizamos en aspectos clave que marcaron esas elecciones. El fraude como evidencia de la corrupción de la tradicional clase política, las FARC que por primera vez miden esta legalidad en las elecciones legislativas, y la tregua del ELN que este lunes produjo una buena noticia. Hechos que analizamos en Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, la primera arista, la extrema derecha aumentó su presencia en el Congreso, en Cámara y Senado. Este resultado se deriva de las elecciones de este domingo. El Partido Centro Democrático, liderado por el expresidente y actual senador Álvaro Uribe, fue el más votado. Vamos a detallar este resultado. Después de 4 años, el Partido Centro Democrático vuelve a encabezar la lista del Senado de Colombia. Este domingo alcanzó 2.300.589 de los votos. El expresidente Álvaro Uribe Vélez figuró como uno de los más votados, con más de 800.000 votos. En la Cámara de Representantes, el resultado no fue el mismo. Su partido obtuvo la segunda lista más votada. Detrás de Uribe, Antanas Mockus por Alianza Verde, seguidamente José Enrique Robledo por Polo Democrático y David Barguil del Partido Conservador. Además de este resultado para el Congreso, el Centro Democrático se alzó con la mayor votación en la consulta interna, que también se realizó este domingo. Iván Duque tomó la delantera con más de 4 millones de votos sobre la exministra de Defensa Marta Lucía Ramírez y el exprocurador Alejandro Ordóñez, ambos del Partido Conservador. Más detalles. Vamos a ver ahora cómo quedó conformado para el periodo 2018-2022 Cámara de Representantes y Senado de la República. En el Senado, el Centro Democrático se convirtió en la primera fuerza al obtener 19 curules. Le sigue Cambio Radical del exvicepresidente Germán Vargas Llera con 16 escaños. Ganó 7 más en comparación al 2014. El Partido Conservador logró 15 curules, mientras que el Liberal y el Partido de la Unidad Nacional se posicionó cada uno con 14 escaños. Alianza Verde duplicó su presencia al obtener 10 escaños, a diferencia de 2014, cuando solo obtuvo 5. Por su parte, el partido de izquierda Polo Democrático logró 5 escaños. El mismo número obtuvo el partido FARC, producto de los acuerdos de La Habana. Le siguen la lista de la decencia con 4 curules y el partido Mira con 3 curules. En relación a la Cámara de Representantes, el Partido Liberal y el Centro Democrático obtuvieron cada uno 35 escaños. Cambio Radical logró 30, el Partido de la Unidad Nacional se posicionó con 25 y el Partido Conservador logró 21 escaños. El Polo Democrático, Opción Ciudadana y la lista de la decencia lograron cada uno 2 curules, mientras que 3 partidos, Alternativa Santanderiana, Movimiento Alternativo Indígena y Social y Colombia Justa Libres, obtuvieron 1 escaño cada uno. Allí está la conformación de cómo queda ese mapa político en Senado de la República, Cámara de Representantes, pero ¿quién es quién? Desde esa derecha y esa extrema derecha que llega al Congreso, eso le preguntamos a nuestro corresponsal en Bogotá, José Manuel Jiménez. José, buenas noches. Tatiana, televidentes, buenas noches. Efectivamente, tras conocerse los resultados de la jornada electoral del día de ayer,
la extrema derecha consolida su poder en el Congreso de la República. Hablemos del Centro Democrático, que aunque perdió una de sus curules, se mantiene como la primera fuerza política en el Congreso, en cabeza de Álvaro Uribe Vélez, uno de los políticos más investigados por la justicia colombiana. Se habla de más de un centenar de procesos abiertos contra él. A la fecha, la justicia colombiana no ha dado resultados concretos sobre estos procesos. El segundo caso es Cambio Radical, que pasó de tener 9 curules en el Senado a 16 curules. Esta colectividad ha estado en el ojo del huracán en los últimos años debido a las investigaciones que se han abierto a políticos de esta colectividad por parapolítica. Exactamente 41 de sus congresistas han sido investigados por estos hechos, 19 ya han sido condenados y hoy la Fundación Paz y Reconciliación ha dado a conocer unas cifras importantes. 13 de los congresistas elegidos en Cambio Radical están siendo investigados por deudas con la justicia o por temas de corrupción. Este último tema es uno de los temas que los colombianos quieren erradicar del Congreso de la República, Tatiana. Así las cosas. Gracias, José Manuel. Son insumos para pasar de inmediato al análisis. Para ello nos ayuda Jaime Caicedo Turriago, político colombiano, antropólogo, profesor universitario, integrante del Frente Amplio por la Paz. También está desde la capital colombiana. Doctor Caicedo, buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Quiero iniciar ese análisis con usted por una pregunta que nos planteamos en titulares. El expresidente actual senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, ¿es un fenómeno electoral o es él y su grupo parlamentario una expresión de una sociedad colombiana que quiere mantenerse en el código de la guerra? Yo creo que simplemente es un fenómeno electoral en este momento. Es evidente que a pesar del volumen de votos que obtuvo el Centro Democrático, de todas maneras, varios de sus principales lugartenientes fueron derrotados en las elecciones para el Senado. José Obdulio Gaviria, por ejemplo, Eber Bustamante, Rangel. Es decir, varios de ellos perdieron la senaturía y desde luego el propio Álvaro Uribe obtuvo una votación muy elevada como candidato, pero de todas maneras ellos perdieron un puesto en el Senado, siendo y manteniéndose como la fuerza principal. Ahora, desde luego el fenómeno no se reduce solamente a Álvaro Uribe. Digamos que el pensamiento paramilitar en Colombia tiene muchos más factores que solamente Álvaro Uribe, y desde luego que el fenómeno, por lo tanto, se muestra más complejo en la composición de algunos sectores de la derecha en Colombia. Y en medio de este escenario hay que mirar hacia las presidenciales. ¿Es realmente justo en términos estadísticos contabilizar todos aquellos que participaron de la consulta interpartidista y pensar entonces que esa será la votación para la primera vuelta presidencial? Me refiero, por supuesto, a Uribe Centro Democrático, Marta Lucía Ramírez y el exprocurador Alejandro Ordóñez. No, desde luego que no, porque hubo dos consultas, la consulta de la derecha, la consulta de los sectores que estaban a favor de la inclusión social, y desde luego hay otros candidatos presidenciales que no se presentaron a consulta. Así que este panorama que sale de ayer es solamente una muestra parcial. Desde luego, la derecha se ha reagrupado en torno a la consulta en que venció Duque, pero están por verse, digamos, los desarrollos y las inscripciones definitivas de candidatos que concluyen este próximo viernes. De modo que estamos ante una campaña presidencial donde hay una candidatura de la derecha definida, digamos, de la extrema derecha uribista, y también ha surgido una candidatura democrática de los sectores que están a favor de la paz y de la solución política y de la implementación del acuerdo de paz que encabeza el doctor Gustavo Petro y que de todas maneras venció en su consulta y representa un punto de vista distinto y alternativo que también tiene su reflejo en la nueva composición del Senado de la República principalmente.
Y a propósito de esto, doctor Caicedo, vamos a revisar de manera detallada cómo queda esta conformación del Senado de la República. Nos centramos particularmente en Senado y vuelvo con usted para el análisis. Vamos a revisarlo a través del gráfico que hemos preparado para ustedes. Le pido a la producción que por favor nos lo ubique. Ahí está, Senado. Esto es tal como queda conformado, cifras oficiales de la Registraduría Nacional. Centro Democrático, el partido Uribe con 19 curules. Cambio Radical con un candidato presidencial, Germán Vargas. Centro Democrático ya tiene su candidato, Iván Duque. Partido Conservador sin candidato, que iría en coalición con Centro Democrático. Partido Liberal 14, que tiene candidato, Humberto de la Calle. Partido de la Unidad Nacional, el partido del presidente Santos no tiene candidato. Alianza Verde, que tiene candidato, Sergio Fajardo. Polo Democrático 5, las FARC, partido FARC 5, que hace parte del acuerdo de La Habana entre gobierno y el partido FARC en este momento. Lista de la decencia 4 curules y partido Mira 4, mi partido Mira 3, quiero decir. La mayoría de ellos de centro derecha, de derecha y de extrema derecha. Me refiero a Centro Democrático, Cambio Radical, Partido Conservador. Podríamos preguntarnos qué pasará con el Partido Liberal, Partido de la Unidad Nacional y también parte de Alianza Verde. Me voy de nuevo con el análisis, porque si así están las cosas, doctor Caicedo, deberíamos que pensar de cara a la primera vuelta presidencial, ¿todos estos partidos de la derecha se unirán en torno a este solo candidato, a Iván Duque? No es necesario u obligatorio que eso llegue a ocurrir, porque tienen estos otros movimientos, por ejemplo, Cambio Radical, la candidatura de Vargas Lleras, el Partido Liberal, la candidatura de Humberto de la Calle, y la Coalición Colombia, la candidatura de Sergio Fajardo. Es decir, son 3 candidatos de los sectores, por lo menos en el caso de la Calle y en el caso de Fajardo, digamos que han sido relativamente favorables al proceso de paz. De la Calle fue uno de los negociadores del gobierno en La Habana durante los 5 años de la negociación. Pero de todas maneras es evidente que hay una fuerte disputa en la que seguramente tanto Duque, que es el candidato de la extrema derecha, como Vargas Lleras, como la candidatura democrática de Petro van a jugar un papel seguramente protagónico en la votación del próximo 27 de mayo. Quiero centrar ahora el análisis, doctor Caicedo, en el mapa político al interior del Congreso colombiano, que resulta fundamental en un momento histórico. No hay una mayoría absoluta, lo hemos visto, y muy fracturada esta derecha, pero ¿encuentra usted afinidades para que se unan en una gran mayoría? No es absolutamente factible eso, porque de todas maneras hay muchas contradicciones que han surgido. En realidad estas elecciones han puesto de relieve cambios en la situación y en la configuración del sistema de partidos en el país. Hay un avance de todas maneras de los sectores de la izquierda y de los sectores progresistas, digamos, que han logrado posicionar por lo menos 25 de los 102 o 107 parlamentarios que habría en este momento, y que de alguna manera pueden actuar en un sentido de unidad y de convergencia, porque un aspecto central de este nuevo momento es que Colombia ha empezado a sentir la crudeza de una crisis muy profunda de su antiguo y vetusto sistema estatal, y por lo tanto está reclamando de cambios muy serios y muy profundos. Esto está reflejando ya por lo menos en la composición del Senado, así lo manifiesta, no así lo de la Cámara. La Cámara tiene una composición muy concentrada en los temas regionales, y los factores burocráticos paramilitares han cumplido un papel mucho más eficaz, si se quiere, en conservar cierto control en las regiones del país, expresados en la representación de la Cámara. Me quedan 2 preguntas para hacerle con respecto a las características, los perfiles de quienes a partir de este mes de marzo inician esta nueva legislatura durante los próximos 4 años, tanto en Cámara de Representantes como en Senado. Una es una reflexión que nos dejaba nuestro corresponsal en Bogotá, José Manuel Jiménez.
Varios de esos candidatos que llegaron ya al Congreso, así se había planteado a través de investigaciones, se había alertado a través de organizaciones de derechos humanos vinculados con paramilitarismo o parapolítica, con actos de corrupción, para plantear solamente algunos ejemplos. ¿Por qué votar por ellos si los colombianos están hartos realmente de la corrupción? Esa es la primera. Y la segunda, ¿qué le espera entonces a Colombia en términos de acabar con la corrupción y en materia de implementación de acuerdos de paz, que ese es el gran desafío de este nuevo Congreso? Bueno, es evidente que hay varios movimientos de estos políticos de la derecha que han reciclado o han reincorporado a familiares de personas que están sub judice o que están procesadas en este momento. Eso es parte, digamos, de una batalla frente a la corrupción, pero que al mismo tiempo se encuentran los mecanismos para reproducir las condiciones de representatividad de algunos de estos sectores mediante la compra de votos, mediante el fraude electoral, pero fundamentalmente la compra de votos que permite en varias regiones recomponer, digamos, esas listas que fallan. Creemos que en este caso, de todas maneras, estamos ante una situación ambigua, porque hay fuerzas que están pugnando por combatir la corrupción y por producir cambios en el sentido de un remozamiento del sistema político en su conjunto, de una Asamblea Nacional Constituyente, que es uno de los temas que se han puesto en el centro de la vida nacional, y otros sectores que naturalmente simplemente están tratando de mantener y de defender un status quo que está haciendo aguas por toda parte. De manera que creo que hay necesidad de mirar el panorama en esa dinámica y no pensar simplemente que se está reafirmando el pasado y se está volviendo a los tiempos de la Inquisición. Aquí hay una batalla de ideas y una batalla política que está en curso. Y usted ha planteado un asunto central, las deudas que hay, reforma política, reforma electoral, solamente para recordar dos que incluso están contenidas en los acuerdos de paz de La Habana. Sin necesidad de ser pitonizos ni de tener la bola mágica, ¿usted cree que realmente se va a dar el debate necesario para hablar de ello? Yo pienso que el Congreso de la República, que se instala el 20 de julio de este año, tendrá naturalmente que abordar varios de estos temas. Hay varios de ellos que ya hacen parte de la agenda legislativa y desde luego no creo que estén en condiciones los sectores de la extrema derecha de evadir debates que son compromisos de la sociedad y que son compromisos del Estado. Y esto no es un problema que se dirima exclusivamente en el Parlamento. Las luchas sociales y las movilizaciones populares que han marcado en gran parte esta campaña electoral van a seguir presionando en todo sentido para que estos temas de la implementación de los acuerdos de paz, el diálogo con el ELN, etcétera, puedan continuar y profundizarse avanzando, digamos, en la dirección en que se emprendieron desde un comienzo. Y me queda una pregunta más, y tiene que ver con el presidente de Colombia, con Juan Manuel Santos. Pierde curules en Cámara de Representantes y en el Senado el Partido de la Unidad Nacional, el partido oficialista. El presidente Santos se queda sin candidato, a punto de decirle adiós a la presidencia de Colombia. ¿Cuál es su visión acerca de este escenario para el Premio Nobel de la Paz? No, yo creo que Santos, sobre todo, digamos, no lo expresa públicamente, pero su candidato es Vargas Lleras. Indudablemente el gobierno y el aparato de Estado está reforzando las maquinarias que están empujando la votación hacia Vargas Lleras, y por lo tanto, como le decía hace un rato, hay como una confrontación de varios factores que en la elección presidencial van a estar frente a frente, digamos, buscando dirimir la presidencia. En este caso, sabemos que la presidencia de la República en Colombia va a tener un sentido definitorio del curso político del país y seguramente una incidencia en América Latina por el efecto político. Doctor Caicedo, permítame, le pregunto algo. ¿Y por qué no Humberto de la Calle? Estuvo 4 años al frente del equipo negociador por parte del gobierno Santos en La Habana, en el proceso de diálogo con la guerrilla de las FARC. Lanza su candidatura, sí se queda en el Partido Liberal, pero lo que se presumía era que sería Santos, ¿por qué no él? ¿Quién lo estaría apoyando?
Sí, eso es una buena pregunta y lo normal hubiera sido eso, pero en la práctica el propio de la Calle en el seno del Partido Liberal obtuvo un apoyo muy precario en una consulta que se realizó hace ya 2 meses atrás. No tiene el respaldo de su partido, hay una presión dentro de su propio partido, dentro del núcleo parlamentario que salió elegido ayer en el sentido del respaldo hacia Vargas Lleras, y esto naturalmente está restándole fuerza y capacidad, digamos, para sostener su propia candidatura. De manera que en ese aspecto la decisión del gobierno, particularmente de Santos, que es lo que se comenta, esto es un comentario político, no una decisión del gobierno, se orienta fundamentalmente a concentrar fuerzas en la figura de Germán Vargas Lleras, que es desde luego un representante de la derecha que se ubica aún más a la derecha del proceso de paz y por lo tanto ha sido un crítico demoledor de parte de los acuerdos a través de su bancada de Cambio Radical. Este es el panorama electoral colombiano de cara a las presidenciales y por supuesto con un Congreso que resulta fundamental en un momento histórico. Doctor Caicedo, gracias por ese análisis. Buenas noches. Con muchísimo gusto, Tatiana. Buenas noches. Muy buenas noches. Regreso con ustedes a la mesa para compartir más información acerca de un hecho del que les hemos estado informando de manera permanente. Elecciones en Colombia entre apatía e irregularidades. A manera de balance lo presentamos. Las elecciones legislativas celebradas en Colombia fueron caracterizadas por un alto abstencionismo entre los convocados con más del 50% de ausencia y por diversas denuncias de fraude realizadas por los votantes. Los colombianos debían elegir el pasado domingo a nuevos integrantes de la Cámara de Representantes y del Senado, 166, 102 respectivamente. Además, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC contaría con 10 escaños. Quienes ganaron en las consultas interpartidistas, los invitamos para que también lean ustedes esta información de manera detallada, con una muy importante profundización en el sistema electoral colombiano, un sistema electoral arcaico, dijeron algunos de nuestros invitados aquí en la señal informativa de América Latina. Bien, así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Noticia Especial Elecciones, postelecciones en Colombia, con la segunda arista. La izquierda llega al Congreso con minoría, pero con posibilidad de hacer alianzas. Además, en esas primarias, Gustavo Petro y su Colombia Humana obtienen un resultado que lo posiciona como favorito de cara a las presidenciales. Información, análisis al volver en el Noticia. En Noticia Colombia y la segunda arista, partidos considerados de izquierda son minoría en el Congreso, pero juntos podrán ser la tranca de los partidos de la derecha para proteger el proceso de paz, entre otras cosas muy importantes para Colombia. Lo detallamos. En el Senado, partidos con inclinación de izquierda o centroizquierda como Polo Democrático, FARC y Alianza Verde o Colombia por la Decencia obtuvieron un total de 38 curules. En la Cámara, los partidos Polo Democrático, Opción Ciudadana, Alianza Verde, Movimiento Alternativo Indígena y Social, Decencia y el Partido Liberal sumaron 41 curules. Gustavo Petro, por su parte, obtuvo una contundente victoria en la consulta interpartidista. Con 2.900.000 votos, lideró los números sobre su único contendor, Carlos Caicedo, quien obtuvo un poco más de 500.000 votos. Logramos ganarle a Duque individualmente en todo el Pacífico colombiano. En el Putumayo, en el Chocó, triplicamos en Cauca, Nariño, en buena parte de la costa Caribe y en la ciudad de Bogotá débilmente. Y Duque nos logra sacar una ventaja bastante sólida en Antioquia, el eje cafetero, y menos sólida en departamentos como Santander, Norte, etc. Ese es el resultado que hoy podemos más o menos prever ya con los datos que hay.
8 candidatos se medirán en las elecciones presidenciales el venidero 27 de mayo. Uno de ellos será el sucesor de Juan Manuel Santos. Además de Gustavo Petro por Colombia Humana, se medirán por Cambio Radical Germán Vargas Llera, Humberto de la Calle por el Partido Liberal, Iván Duque por el Centro Democrático. Por Ante Todo Colombia estará Juan Carlos Pinzón. Piedad Córdoba se presenta con el Movimiento Poder Ciudadano, Sergio Fajardo por Alianza Verde y el Polo Democrático Alternativo y Vivian Morales por el Partido Somos. Cabe destacar que si ninguno de los candidatos alcanza más del 50% de los votos, los 2 candidatos que reciban mayor votación irán al sistema de balotaje o segunda vuelta. Este panorama al que le sumamos el análisis sobre lo que pasó en Bogotá, la capital colombiana, que sin duda, si miramos la geografía total de Colombia, es muy importante en términos de elecciones para Congreso, para presidenciales especialmente. Lo tenemos a través de La Silla Vacía, que se ha dedicado durante esta jornada a hacer el análisis político. El millón de votos que sacudió a las fuerzas políticas en Bogotá, así lo han titulado. En las elecciones de ayer en Bogotá hubo un aumento inesperado de la votación con respecto a 2014 que influyó sobre los resultados generales para Congreso. Allí los 5 principales conclusiones de esa novedad. Hablan de una, la disparada de la participación que benefició a la centro-izquierda. La abstención disminuyó en la votación a Congreso en todo el país, sin embargo sigue siendo muy alta. Pero, por ejemplo, en el caso de la Cámara, mientras en Colombia disminuyó 5 puntos, en Bogotá bajó 15, lo que significó que votaran 962.000 personas más en la ciudad. Ahí están todos estos datos. Otra conclusión, maquinarias funcionaron, pero fueron las grandes perdedoras y también explican por qué. Tercer punto, tener respaldo de concejales no es garantía de triunfo. Hacen el análisis. 4, la estructura de Vargas pinta débil frente a la de Duque. Están hablando qué pasa entre la candidatura del candidato del Partido Cambio Radical Germán Vargas frente a Iván Duque, el candidato de Uribe Centro Democrático. Y punto 5, el voto cristiano ganó algo a diferencia del resto del país. Ahí lo dejamos para que ustedes también, si lo desean, pueden leerlo. Muy interesante este análisis de lasillavacía.com. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Noticia con un solo tema, Colombia, con 3 aristas. La tercera de ellas, profundizamos en los aspectos clave que marcaron esas elecciones. El fraude como evidencia de la corrupción de esa tradicional clase política. Las FARC, que por primera vez como partido se miden en la legalidad, voto a voto. Y la tregua del ELN, que este lunes produjo una buena noticia. Son hechos que profundizamos en Noticia. Al volver ya venimos. Para esos puestos donde han faltado tarjetas para que voten con fotocopia. Está autorizada la fotocopia con la firma del jurado de votación. ¡Tarjetones! ¡Que vean cómo está la mesa de justicia! ¡El bien reflejo de la justicia! ¡Que vayan todos a la mesa de justicia! En Noticia Colombia, la tercera arista, las elecciones de este domingo en Colombia arrojaron luces de cara a los comicios presidenciales. Un evento histórico marcado por la participación de las FARC como un partido político por primera vez, pero manchado por múltiples denuncias de fraude. Revisamos este contexto. Es la primera vez que en Colombia el ahora partido FARC participa en un proceso electoral. Aunque de acuerdo a lo pactado en La Habana ocuparán 5 curules en el Senado y 5 en Cámara, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común no se conformó y se midió en las urnas. Alcanzó más de 52.000 votos en Senado y más de 32.000 en Cámara. Esto en medio de una limitada campaña, según denuncias de sus representantes por ausencia de recursos y falta de garantías para el ejercicio político. La jornada electoral también inauguró la fase decisiva de la carrera presidencial. El Partido de la Unidad Nacional del presidente Juan Manuel Santos dejó de ser la primera fuerza del Senado y deja al saliente presidente Santos sin candidato para el 27 de mayo, al obtener solo 14 escaños. Perdió 7 en relación a las elecciones del 2014, cuando obtuvo 21 curules. Sin duda, 2 aspectos marcaron el proceso comicial: las irregularidades de la Registraduría Nacional y las denuncias de fraude. En medio de la jornada, se acabaron las tarjetas electorales para la consulta interpartidista. Ante la gravedad, el registrador nacional anunció que se permitiría votar con fotocopias.
Se han presentado problemas con las tarjetas de consultas, en algunos lugares se agotaron. A pesar de que imprimimos 30 millones de tarjetas para las consultas, 15 para una y 15 para otras, en algunos puestos de votación, particularmente en Medellín, Montería, Cúcuta y Manizales, ha habido dificultades con eso. Sin embargo, con el acuerdo que tuvimos con los partidos y movimientos políticos al momento de organizarlas y dada la restricción de presupuesto, autorizaron ellos que procediéramos con fotocopias. Tenemos que ganar, entonces la única manera es que me ayude. Calma, esperemos un momentico. En video quedó registrado cómo jurados de mesa escondieron boletines de la consulta de la izquierda. También quedó registrado el momento en que personas identificadas con distintos partidos entregaban dinero en las puertas de centros electorales a los votantes justo antes de sufragar. Finalmente, el abstencionismo volvió a ser protagonista. Para el Senado fue de 53% y para la Cámara de 52,4%. Según cifras de la Registraduría, de las 36 millones de personas habilitadas para votar, lo hicieron 17.118.185. Una muestra más del rechazo del pueblo colombiano a la forma de hacer política de sus dirigentes. Desde esa perspectiva tenemos el análisis. Para ello nos acompaña Camilo Vargas Betancourt, coordinador del Observatorio Político Electoral de la Misión de Observación Electoral de Colombia. Camilo, buenas noches. Buenas noches, Tatiana. A usted muchas gracias. Quiero comenzar por lo primero que ustedes han dicho, y hay una situación irregular que han planteado con respecto a la votación de la circunscripción indígena. Han dicho ustedes que hay que evaluar si se necesita repetir ese proceso electoral porque votos en blanco fueron superiores a la votación real de estas circunscripciones. Así es, atendiendo estrictamente a los resultados electorales, los votos válidos, los votos en blanco triunfaron con la mayoría absoluta de los votos válidos en la circunscripción indígena, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes. No es la primera vez que sucede una situación de este tipo. Ya en las elecciones de 2006 y de 2010 ha habido demandas, incluso haciendo referencia al triunfo del voto en blanco, y desde entonces traemos una discusión sobre el diseño del tarjetón. El diseño del tarjetón en parte puede ser confuso, puede inducir al error del votante en algunos casos que vota en blanco a la circunscripción indígena queriendo votar en blanco a la circunscripción nacional. También puede ser un rechazo a los liderazgos indígenas que se están candidatizando. Así que lo que hemos pedido es una pronta respuesta de las autoridades, no solo electorales, sino del gobierno colombiano, para determinar cómo proceder en derecho ante esta situación, para que las autoridades indígenas que sean electas pues cuenten con la legitimidad suficiente. Ya tenemos un antecedente muy preocupante en la circunscripción afrodescendiente de la Cámara de Representantes, que otorga 2 curules que en el 2014 fueron demandadas tan pronto fueron electas por falta de claridad en las normas existentes, y durante 4 años no tuvimos seguridad jurídica, y la mayor parte de esos 4 años la población afrodescendiente en Colombia, que es muy grande, no tuvo su representación democrática garantizada. Así que lo que pedimos son normas claras sobre cómo proceder en este tipo de situaciones. Esta situación del voto en blanco, ¿cómo entenderla en clave latinoamericana? No es la primera vez que se da en Colombia, sin embargo es una cifra muy abultada si se tiene en cuenta comparaciones con procesos electorales anteriores. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cómo lo ve la MOE? Pues bueno, Colombia es un país en el que incluso ha faltado cultura del voto en blanco, ya sea por desconocimiento del valor del voto en blanco o por incomprensión del tarjetón y de la elección. En Colombia el nivel de votos nulos y de tarjetones no marcados suele ser superior al del voto en blanco. Así que el repunte que hemos observado en el voto en blanco, que en la MOE lo observamos incluso desde 2010 a 2014, ya habíamos tenido un aumento muy significativo del voto en blanco, pues es un buen signo de que la ciudadanía manifiesta su no estar de acuerdo con las candidaturas que se le presentan. Así que esa es una manifestación válida, es una manifestación ciudadana, pues digamos, que debe ser tenida en cuenta y que da una señal. Incluso más allá del voto en blanco, lo que tendríamos que resaltar, y más allá de las cifras que ustedes mostraban al inicio,
este año tuvimos un aumento muy considerable de la participación electoral. Es la primera vez desde que promulgamos la Constitución de 1991, desde el multipartidismo y la apertura de nuestro sistema democrático, que la participación llega a tocar casi el 50%. Obviamente tenemos todavía un camino muy grande por recorrer, nos falta otro 50% del electorado que debe motivarse a elegir en las urnas, pero es un buen signo tener una alta participación en estas elecciones, las primeras después del acuerdo de paz. Muestra buenos signos para la democracia colombiana. En todo caso, si lo comparamos con otros procesos electorales en América Latina, realmente 50% está muy por debajo de esa participación, de esa conciencia que hay en otras naciones del continente. Ahora, quiero preguntarte por la irregularidad que vimos a mitad de la tarde en distintas partes de Colombia sobre las tarjetas electorales. La misión de observación electoral puede decir en este momento si tuvo efectos o de qué manera influyeron en el resultado la no conformación de las tarjetas electorales por parte de los votantes, es decir, no poderlas tener al momento de ir a ejercer este derecho al voto. Pues sí, se presentó un problema logístico. Los tarjetones para las consultas interpartidistas para elegir candidato presidencial, las dos que se estaban haciendo al mismo tiempo con la elección parlamentaria, comenzaron a escasear en distintos puestos de votación. Lo que observamos desde la MOE es que hubo un problema de preparación logística. Había un plan de contingencia, que era fotocopiar tarjetones, que había sido socializado ya con todas las campañas de los candidatos que se estaban presentando a estas consultas. Desde el 18 de febrero ya se conocía que documentalmente ese era el plan de contingencia, pero posiblemente faltó preparación del personal de la registraduría para reaccionar rápidamente cuando comenzaron a faltar las tarjetas electorales y traerlas de otros puestos de votación o fotocopiar. El procedimiento estaba claro, pero no se llevó a cabo de la mejor manera y eso generó mucha incertidumbre entre las campañas. Algo que para la MOE es preocupante no solo por la complicación logística, sino porque estamos asistiendo a una campaña marcada por la polarización. Y son los signos de polarización y de intolerancia que nos preocupa obviamente mucho más que la polarización. La polarización en la democracia es normal, pero la intolerancia, los signos de violencia hacia campañas de todo el espectro ideológico es algo que nos preocupa mucho en la MOE. En un país como Colombia, esas manifestaciones violentas en medio de las campañas electorales pues son algo muy arriesgado, son algo muy peligroso, sobre todo acabando de salir de un acuerdo de paz. Entonces es necesario evitar al máximo este tipo de situaciones que generan incertidumbre y que generan la impresión de que está sucediendo algún tipo de fraude. Lo que pasó ayer con las consultas no fue un fraude, fue un problema logístico y al final, pues afortunadamente por el resultado de las dos consultas que se estaban votando, los resultados son suficientemente, claros. La diferencia de los candidatos ganadores sobre sus competidores, pues es suficientemente amplia para que quede una duda sobre el resultado de la elección. Camilo. Sin embargo, sí recibimos como MOE denuncias ciudadanas sobre el comportamiento de algunos jurados de votación, denuncias pues que están en manos de las autoridades para que se evalúe la conducta de algunos jurados que no entregaban las tarjetas electorales como se debía entregar. Y pues queda la experiencia para la Registraduría Nacional para prever este tipo de situaciones en votaciones futuras. Claro, porque en los videos quedó establecido, en particular en la consulta en el sector de la izquierda, el progresismo, y con respecto a si hubo o no fraude, tendrán que averiguar e investigar las organizaciones, las autoridades correspondientes, porque la duda que hay en este momento es qué pasó con el dinero total que se entregó para que no hubiesen tantas tarjetas electorales. Por último, la situación del fraude. Ustedes a lo largo de la jornada fueron entregando los balances de cómo iba en distintas partes de Colombia y lo que observábamos es que es la misma situación de siempre. Es decir, parece un fraude de siempre, un fraude histórico. Al final de la jornada, ¿cuál es el balance de ustedes? Bueno, hay muchos puntos débiles en el procedimiento electoral colombiano que hacen además que sean tan costosas, digamos. El dinero que se solicitó para realizar la consulta pues era relativamente suficiente, las consultas interpartidistas era relativamente suficiente en medio de un procedimiento en papel
que requiere mucho trámite de formularios y de transmisión de información que hace oneroso el procedimiento electoral. Colombia, según su legislación electoral, incluso debería tener el voto electrónico, podría tener medios de votación, podría tener más puestos de votación, por ejemplo, que acercaran, la MOE ha diagnosticado la falta de puestos de votación en 360 de los municipios del país, de los 1.100 municipios del país, es decir, la cuarta y la tercera parte del país, y mejorar la infraestructura electoral, mejorar el acceso a puestos de votación, facilitar las formas del voto, los mecanismos del voto, pues podría reducir muchos costos y reduciría los puntos débiles que hay de que se compre el voto, de que el político ofrezca el transporte hasta el puesto de votación a cambio del voto del ciudadano. Es una situación que lamentablemente sucede mucho. Reduciría incluso puntos débiles que hay en el escrutinio de los votos, sobre todo que en elecciones legislativas como la del día de ayer, pues es muy grande, y por eso las recomendaciones de la MOE desde hace mucho tiempo han ido en la necesidad de actualizar nuestra legislación electoral, de hacer reformas políticas que solucionen estos problemas logísticos. En realidad nuestro balance es que la registraduría lo hace bien en el marco de su mandato legal. El problema está en los puntos débiles de la forma en la que elegimos, y pues es una responsabilidad del Congreso elegido el día de ayer reformar esas leyes electorales para blindar al sistema desde sus procedimientos en contra de todas esas formas de fraude en las que en Colombia casi que ya nos hemos acostumbrado. Esas son las deudas históricas que tiene el Congreso colombiano. Veremos si en esta legislatura asume realmente este rol. Camilo, gracias. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias. De la Misión de Observación Electoral de Colombia, a punto de finalizar. Miren ustedes la situación que generó esta particular situación de no tener las tarjetas electorales, de la situación de fraude, es decir, de ese nivel de zozobra. Hubo para el humor, así que con esto los queremos dejar. Miren ustedes esta, de AC Panamericana. Ante falta de tarjetones de consulta de la derecha, Registraduría estaría considerando pedirles a los votantes que dibujen rápidamente a su candidato en una servilleta. Elecciones Colombia, ahí están, estos comiquitas. Memes y burlas por la falta de tarjetones en elecciones. República de Colombia, organización electoral, ahí debería decir Registraduría Nacional del Estado Civil, y dice fotocopiadora. Seguimos. Lina Sandoval, en lo que pienso cuando veo la mesa de justicia en el puesto de votación. Comiquitas. Seguimos. Ruge Chamucero, tarjetón, fotocopia. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Y nos queda uno. Miren este. Buenos días, vengo por el puesto de registrador nacional. ¿Cuál es su experiencia? Fui fotocopiador, contratado. Ahí está todo lo que le dicen en este momento al registrador nacional del Estado Civil, que entre otras cosas ha dicho que no renuncia porque fue un asunto netamente logístico. Muy bien, así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Todo gracias por su compañía, por estar siempre con nosotros. Recuerden nuestra cita de mañana, 8:30 de la noche, hora local aquí en Caracas, en Venezuela. Hasta entonces, sigan con nosotros.